dar inicio ahora al simposio titulado La incidencia clínica del psicoanálisis en tiempos de pandemia. Este simposio lo conformamos 3 analistas de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, quienes son, que me acompañan en esta mesa, Antonia Caparrós y Jorge Acef, y yo, Eugenia Molina, como les decía, los 3 miembros de la EOL y de la MP. En esta ocasión me toca iniciar y presentar este diálogo por estar en este momento ocupando el lugar de dirigir la sección Córdoba de la EOL. El tema que hemos elegido, que les decía recién en el título, la incidencia clínica del psicoanálisis en tiempos de pandemia, es un tema que pensamos transmitirles acerca de lo que los psicoanalistas venimos investigando, conversando, preguntándonos sobre qué respuestas puede dar hoy un analista a una demanda social, pero fundamentalmente a esa demanda subjetiva en la que cada uno por uno conforma esa sociedad. Se trata de intentar dar un paso en qué puede ofrecer el psicoanálisis hoy, en tiempos de COVID, a aquellos que sufren en un momento donde un fenómeno mundial afecta a todos, pero resuena y se significa de manera especial en cada uno. Elegí yo, para comenzar, un epígrafe de un libro de Milán Kundera que se llama El libro de los amores ridículos, y el epígrafe que yo elegí es justamente de un cuento que se llama Simposium, que es una junta médica, una guardia médica en la que muchos médicos van hablando, y esta es una frase del médico jefe. Dice así: precisamente en la falta de motivo consiste esa pequeña parcela de libertad que nos es dada y que tenemos que tratar encarnizadamente de atrapar para que en este mundo de férreas leyes quede un poco de desorden humano. Fin de la cita. Espero que al finalizar la lectura de mi trabajo puedan enlazar un poquito por qué trae esta cita. Les decía entonces que el diálogo que tenemos los psicoanalistas es justamente eso, no un soliloquio, sino una conversación entre nosotros, pero también con los otros discursos, y yo diría, especialmente hoy, como siempre, pero tal vez más hoy, fundamentalmente con esa brújula que es la clínica, la práctica clínica que siempre nos está marcando un norte. Es lo que permanentemente nos interpela, empujándonos a avanzar en las elucubraciones teóricas. De esa práctica clínica es de la que extraemos las preguntas, los escollos, los pequeños puntos de luz que nos hacen avanzar, y a partir de allí dialectizamos, discutimos, nos preguntamos mucho, para intentar interpretar el momento actual, su acontecer, sabiendo que aún no es tiempo de conclusiones, sino más bien de continuar investigando y de proponer una escucha y una lectura singular a aquellos que se nos acercan con su padecimiento. La incidencia clínica, voy a decir, pero también la política del psicoanálisis en la sociedad, que es un anudamiento que esperamos lograr cada vez. La idea del analista encerrado en su consultorio ya fue, podríamos decir, no convence a nadie. Hoy tratamos de localizar mejor la idea de un analista ciudadano. Un analista que sepa interpretar mejor cada vez cuál es su función en la época que le toca vivir. Es bastante conocida una frase del doctor Lacan del año 53 de su escrito Función y campo de la palabra. Es bastante conocida, pero creo que viene muy bien citarla nuevamente. Él nos decía: mejor pues que renuncie quien no pueda unir su horizonte a la subjetividad de la época. Fin de la cita. Pero se trata de revisar cada vez cuál es el punto sensible de esa subjetividad. ¿De qué contexto se trata? ¿Quién encarna el lugar del amo y del poder? ¿Y cómo el psicoanálisis siempre
es subversivo a este último, es decir, al amo. Así, entonces, la incidencia clínica, como decía, no desconoce una posición política que, en el caso del psicoanálisis, esa política siempre será la política del sí. Les cuento entonces que en un primer tiempo de aislamiento preventivo en nuestro país, en un primer tiempo de este acontecer pandémico en nuestro país, varios sectores del psicoanálisis, no solo la orientación lacaniana, se juntaron a pensar, a discutir qué posibilidades de oferta a la sociedad ante el flagelo que se avecinaba. Se ideó un modo posible de alojar el padecimiento que venía de la mano de ese fenómeno mundial COVID, pero se pensó específicamente en poder ofrecer una escucha a cada quien. Entonces, desde la Escuela de la Orientación Lacaniana se puso en marcha un dispositivo de atención en red que, si bien no es nuevo, hace muchos años, seguramente Antonia Caparrós nos va a contar más de esto un poquito más tarde, pero hace mucho tiempo que esta red existe, pero voy a decir, se repensó el dispositivo ofreciendo la posibilidad en esta ocasión de atención gratuita a profesionales y prestadores de la salud que estuvieran afectados especialmente en la atención de pacientes con COVID. Como les decía, de esto seguramente Antonia luego nos hablará. Yo quería traerles un poco los principios del psicoanálisis, que son principios que rigen el acto analítico, y en especial hay tres, son varios principios, pero en especial hay tres que yo elegí para traerles, teniendo en cuenta que me parecían muy apropiados para pensar lo que es la posición flexible que un analista debe tener siempre, pero cómo eso, en particular en un momento como el actual, nos es sumamente útil a nosotros y también poder ofrecer un alojamiento al sufrimiento de los sujetos que consultan y de lo social. Entonces, los principios de la orientación lacaniana cuentan justamente, o sostienen, mejor dicho, se sostienen en un devenir ético y clínico. Son principios que orientan nuestra práctica. Y en ese sentido, la puesta a punto de la posición del psicoanalista se juega cada vez en su acto. Y en este contexto especial de pandemia que afecta a las sociedades y las singularidades, ese estar a la altura de la época requiere una puesta a punto muy especial. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos tuvimos y continuamos dándonos el tiempo y el espacio de intentar interpretar cómo este fenómeno afecta a las sociedades, cada una en su particularidad, pero especialmente cómo cada sujeto en su singularidad puede o no arreglárselas con su propio síntoma en tiempo de COVID. Quiero comentarles, como les decía, solo algunos de estos principios que nos permiten hoy abordar el tema del COVID y sus efectos, sin atenernos a normas rígidas. Me refiero a recibir a aquello que nos llega como una emergencia y poder, llegado el caso, que esa persona que sufre lo transforme en una urgencia subjetiva, que pueda, dicho llanamente, darle una vuelta a ese padecimiento y apropiarse. Por ejemplo, sabemos de los diferentes efectos que el aislamiento muchas veces puso en evidencia. Angustia, insomnio, fobias, podría seguir. Sin embargo, si tomamos alguno de ellos, por ejemplo el insomnio, es tan común en todos, podemos decir que los ritmos de sueño se alteran debido a la baja actividad, a las preocupaciones diversas, podría ser un fenómeno que afectara a todos por igual. Sin embargo, cómo alguien define su falta de sueño o cómo otra persona habla de su temor a quedarse dormido para siempre,
O tal vez, por ejemplo, como un niño pequeño no puede dormirse porque su cuerpo inquieto lo angustia y no le permite descansar, nos dan claves muy diferentes de lectura para cada uno. Allí leemos algo diferente que se desprende de un síntoma común, el insomnio. Eso es lo que yo llamaría, en este caso, la política del síntoma. Cómo cada uno hace propio un nombre común, dándole un pequeño retoquecito, un toque personal. Entonces, el primero de los principios que les quiero comentar dice así: no existe una cura estándar, ni un protocolo general que rija la cura analítica. Entonces, si no contamos con un protocolo igual para todo el mundo, vamos a decir, justamente por eso el psicoanálisis no puede reducirse a un protocolo técnico, sino que la experiencia de un análisis cuenta con una regularidad que es la originalidad de la singularidad subjetiva. Y en ese punto, es una regularidad muy original, y en ese punto el analista anima al paciente a encontrar su propio camino en el mar del camino común, a encontrar su desviación genuina a la norma del para todos. No podemos desconocer un padecimiento colectivo en este momento, ¿no es cierto? El malestar en la civilización hoy. Todos afectados podría ser el punto de partida que ningún analista se animaría a desmentir, a contradecir. El desafío más bien es poder escuchar y ayudar a ese que nos consulta a que en ese colectivo de todos afectados pueda leer su marca singular. ¿En qué? Eso lo toca especialmente, porque esa es la clave de lectura que le permitirá, tal vez, encontrar una solución más a su medida. Otro de los principios que me parecía que en este momento venía muy bien citar es el que concierne a la duración de la cura y el desarrollo de las sesiones que no pueden ser estandarizadas. Hay, voy a decir a mi gusto, una idea muy antigua que los psicoanálisis y los análisis son procesos largos, ¿no? Sin embargo, si pensamos en los ejemplos de Freud y Lacan y los leemos profundamente, no por decires, hubo duraciones muy variables, no fueron rígidas ni estandarizadas. Hoy, en un marco de pandemia, podríamos pensar, tal vez, a alguien, 4 encuentros para una persona, le permite a lo mejor desarmar una fijeza que lo atormentaba con respecto a la muerte, por ejemplo. O a otra persona tal vez le permita buscar herramientas que le posibiliten agarrarse de algo para salir a la calle y desafiar el miedo que eso le da. O tal vez también pueda pasar que alguien a partir de unos pocos encuentros descubra que a lo mejor sí quiere continuar un análisis por más tiempo. La variedad de casos clínicos y las diferentes edades de personas que pueden acceder a un análisis le han servido al psicoanálisis para determinar que esta variabilidad del tiempo, tanto de las sesiones como del tratamiento en general, son más bien a medida. El tiempo en el análisis no puede convertirse en una norma, sino que será el uso especial que esa pareja analizante-analista pueda encontrar como el mejor uso para ese analizante, para esa analizante. El mejor tiempo posible que le permita encontrar un acuerdo consigo mismo. Y eso no implica que tenga que durar 5 años, o que sean 2 o 3 encuentros, o que la sesión dure 55 minutos o media hora. Es una temporalidad que escapa a la cronología para agarrarse a la contingencia. La contingencia es eso que puede suceder o no, pero que cuando pasa hace que algo se precipite. Que alguien en este contexto actual pueda descubrir, por ejemplo, como un cangrejo ermitaño, que es una variedad zoológica, no es una metáfora, el cangrejo ermitaño existe, por ejemplo, que alguien pueda descubrir cómo un cangrejo ermitaño cada vez
Puede ponerse una caparazón que lo proteja mejor ante diferentes situaciones adversas y sentirse bien con esa caparazón y arreglárselas para enfrentar la vida, está muy bien con eso. O por ejemplo, otra persona puede encontrar hoy en situación de aislamiento que eso de lo que siempre había disfrutado, su soledad, hoy se le torne un peso, se angustia, extraña, se inquieta, y eso tal vez lo lleve a querer meterse en un baile un poquito más largo. Muy bien, el analista lo acompañará en esto. Un análisis entonces dura hasta que el analizante está lo suficientemente satisfecho como para poder dejar a su analista. Y el tercer y último principio que quería compartirles es aquel que dice así: el psicoanálisis no determina su finalidad en términos de adaptación de la singularidad de un sujeto. Es un punto que yo encontraba un tanto difícil, me parecía que era complejo, tiene aristas complejas. ¿Por qué? Claramente vivimos en una sociedad, en una civilización, y en ese sentido hay normas, hay leyes que cumplir. Pero eso se diferencia del tema de pensar una terapéutica basada en la adaptación o en una adaptación. Esto es algo que, por ejemplo, quienes trabajamos con niños o con adolescentes, conocemos bastante. Recibimos con mucha frecuencia la demanda de adaptación, las quejas y una demanda de adaptación. Y pensaba que hoy, especialmente en momentos de clases por Zoom, de clases virtuales, de reuniones virtuales, esa queja se despliega en su gran variedad. Por ejemplo, las quejas de los adultos con respecto a los más jóvenes, con respecto a que no se conectan a la hora que se tenían que conectar a la clase, no responden a las tareas en los tiempos estipulados de las materias en las que se les pide algo, están todo el tiempo encerrados en sus habitaciones con sus celulares o distintos tipos de pantallas. Cuando podrían salir a tomar aire y se les permite, no quieren hacerlo. Bueno, la lista es infinita, podría seguir. Se nos pide que esos niños, esas niñas o jóvenes se adapten y cumplan las consignas que deben cumplir. Lo que es muy curioso es que cuando le preguntamos a esos adultos sobre, bueno, qué se les ocurre a ellos que podrían hacer en esa situación, lo que aparece es la propia angustia del adulto, que no tiene la menor idea de cómo arreglárselas en el mismo entorno, en el mismo contexto, pero que demanda a su hijo o a su alumno, a su hija o a su alumna, que haga las cosas como hay que hacer. El cómo me parece clave. Nadie sabe cómo. Pero no solo ante la situación COVID. Nadie sabe cómo ser madre o ser padre. Nadie sabe cómo ser hija o ser hijo o cómo ser estudiante. Nadie sabe cómo hacer para enamorarse. Nadie sabe cómo antes de. Y el antes de también me parece clave, porque cada uno hace su experiencia, a veces con mejores resultados que otras. Y en ese punto, la experiencia analítica lo que toma es ese no saber cómo, porque cada sujeto lo tendrá que descubrir, tal vez en un análisis. Es allí que descubrimos que el analista, lejos de intentar que un sujeto se adapte a su entorno, lo avala en su camino de desviación genuina a la norma y lo acompaña a trazar el trayecto propio. Bueno, muchas gracias. Le paso entonces la palabra a Antonia Caparrós. Bueno, gracias Eugenia. Buenas tardes a todos. He titulado mi trabajo De cerca y de lejos. Es un título que me he servido de un texto de Levi Strauss, ¿no? Que se llama así. Voy a detenerme en dos significantes, dos términos, urgencia y crisis, que me parece son cuestiones de las que se está hablando mucho, particularmente en este momento.
Ninguno de los dos términos tiene su origen en el psicoanálisis, pero están incorporados decididamente a su discurso. Voy por el primero de ellos, urgencia. Y parto de una definición general, la que encontramos en el diccionario. Dice falta apremiante de lo que es menester para algún negocio. Derivado del verbo urgir, implica acción y sanción. Situándonos ahora en el campo de nuestra práctica analítica, en el campo freudiano, me remito a Lacan. Lacan dice de la urgencia: es lo imposible de soportar para un sujeto al que ya nada divierte. Ese imposible de soportar es el hueso también de su definición de la clínica, es decir, el sujeto que llega a la consulta lo hace empujado por el surgimiento de lo que hace agujero y se le torna imposible. Cuando digo sujeto, me refiero al sujeto del lenguaje, de la palabra, al hablante ser, al parler. Sujeto que por definición es un sujeto angustiado, en tanto es un sujeto tomado en su división constituyente. La urgencia supone prisa, y es verdad que la urgencia médica no hace o no puede hacer lugar a la escansión entre el llamado, la necesidad y la respuesta. Opera sobre el acontecimiento o se espera que lo haga y de modo inmediato. Pero en el campo del psicoanálisis es posible una acción singular, la de escuchar. Hacer la oferta de una escucha, condición de la palabra. Ofrecer al sujeto decir lo que se ha desenganchado, lo que se ha desencadenado. Introducir la dimensión subjetiva. Transformar la urgencia mediante su inscripción en la cadena significante en la que se ha producido una desarticulación. Punto 2. Crisis. Hablamos también de crisis. Y hay cierto punto de encuentro del concepto de urgencia con el de crisis, sin ser lo mismo. Nuevamente me sirvo del diccionario que en un sentido general define crisis como un cambio brusco en el curso de los acontecimientos, favorable o adverso. Los chinos dicen desastre u oportunidad. La crisis implica brevedad, subitaneidad, también violencia. Para la salud mental, que es el campo del orden público, como nos señala Jacques Miller, el término crisis se encuentra incorporado al concepto mismo de salud mental, en tanto movimiento vital, constitutivo y estructurante del sujeto y de los grupos. Cuerpo, psiquis y lazo social es el recorrido por el que transita el significante crisis desde su origen médico en la antigua Grecia hasta nuestros días, con Hipócrates para referirse al cuerpo afectado, luego con Sócrates su desplazamiento a la psiquis, para finalmente extenderse al funcionamiento social. Derivado del griego, el término crisis reúne en su etimología dos nociones centrales: juicio y decisión. Una crisis implica la acción de elegir, implica un juicio, una decisión. El sujeto está implicado en ella. De su posición subjetiva es siempre responsable, como lo señala Jacques Lacan en su texto La ciencia y la verdad.
En psicoanálisis, la crisis es ante todo crisis de lo simbólico, fisura en lo imaginario y manifestación de un real desordenado, sin ley. Así nos refiere Guibreau. Decimos que la crisis es un cambio brusco. Algo irrumpe, cortocircuita el equilibrio precedente, algo del orden del encuentro, del mal encuentro, frente al cual los recursos del sujeto resultan insuficientes para responder. Los sujetos están expuestos a la contingencia, es decir, eso que puede suceder o no. Pero si sucede, están expuestos a lo que ésta haga resonar en esa marca irreductible, singular en cada uno, que el trauma sexual y constitutivo del sujeto, el no hay relación sexual que señala Lacan, inscribe en cada sujeto. En ese caso, estaremos ante una repetición traumática o ante una crisis que irrumpe. La dimensión de la misma y qué hacer con ella será una decisión del sujeto. Si esta decisión lo orienta hacia un analista en búsqueda de respuesta a su malestar, a su crisis, será responsabilidad del analista recibir y escuchar al sujeto en crisis. No hay contraindicaciones a priori para el psicoanálisis de la orientación lacaniana. No hay contraindicaciones de edad, de género, de condición social. Hacerse destinatario por parte del analista de esa demanda, que llega de un modo diverso, confusa a veces, imperativas otras, con angustia frecuentemente. Hacerse partener del sujeto para ofrecerle decir, poner en palabras lo que se ha desencadenado, lo que se ha desenganchado. Localizar la dimensión subjetiva de la crisis e intentar anudarla al campo del otro. Para ello, el analista opera con su deseo de saber, deseo no definido por un tener, sino un saber hacer de desecho, sostenido en una ética. Decimos la ética del bien decir. Ética del bien decir que se funde en el saber leer. Una ética que dirija a través del trabajo de la transferencia a que los interrogantes provocados por el acontecimiento traumático o la crisis se transformen en cuestiones propias del sujeto. Y si esos interrogantes no estuvieran al momento de la demanda, trabajar para que surjan. Trabajar en una transformación de la queja y de la culpa, elemento este de la estructura misma, con la que se acompaña el sujeto en su discurso, transformarla y trabajar para transformarla en responsabilidad. Es decir, afrontar lo que ha sido su respuesta en la vida con su deseo. Trabajar con cada sujeto en su singularidad sintomática, la de su modo de satisfacción pulsional. Se trata centralmente en nuestro campo de trabajo, frente a la urgencia, frente a la crisis, se trata de cosas más bien por decir, por sobre cosas por hacer, por ejemplo, que empujan a la urgencia médica. Hoy, en el 2020, comienzo de la tercera década de este siglo XXI que vivimos, el sufrimiento toma de modo relevante un nombre común para todos, generando una crisis mundial, general y particular
para cada país, región y o continente. Un virus que no es un organismo vivo, según nos enseña la ciencia, pero que necesita de un organismo vivo para existir y reproducirse. Se expande de modo devastador por nuestro mundo globalizado y obscenamente desigual en sus condiciones sociales. ¿Qué lo produjo? El virus de un murciélago que contagió a otro animal de venta libre en un mercado chino. Un accidente de la ciencia. Un proyecto siniestro y calculado políticamente del que los países más poderosos y enemigos entre sí se acusan mutuamente de haberlo producido. Estas no son preguntas a responder desde nuestro campo de trabajo, el del psicoanálisis. Pero como analistas ciudadanos, Eugenia lo recordaba antes, como analistas ciudadanos de este mundo, del que no podemos caernos, pues estamos en él definitivamente, estar a la altura de la época, como señala Lacan, es parte de nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad de decir, transmitir cómo alojamos el malestar en la civilización en las distintas manifestaciones que encuentran los sujetos. ¿Qué incidencias clínicas del psicoanálisis en la atención de la crisis? Hoy, en particular, atravesada por este real sin ley en su expansión, aunque con sus propias leyes que la ciencia no termina de descifrar. Este real invisible, silencioso, hasta que resuenen síntomas en el cuerpo propio y o del otro, llevando incluso hasta la muerte. Este real, de cerca y de lejos, que nos acecha con sus efectos de temor, aislamiento, incertidumbre y también de desafíos. Frente a ello, Eugenia también lo ha comentado previamente, LEOL tiene una oferta desde la red con un dispositivo especial. Digo muy brevemente de qué trata esto. ¿Qué es la red de LEOL? Es una propuesta de la política en extensión a la comunidad de la escuela. Y también en intención, porque hay el estudio y la investigación sobre la que se sostiene. La red de LEOL es un aparejo, un tejido conformado por los analistas que la integran y las instancias intervinientes. ¿Cómo funciona? Hay un analista admisor que recibe la demanda, el pedido de atención, y que luego de situar brevemente el punto de urgencia, deriva a un analista que sabrá escuchar, alojar, acompañar a ese sujeto en su travesía por la experiencia de un análisis para encontrar su saber hacer con su sufrimiento. Eugenia nos decía de un síntoma que se presenta con insistencia, particularmente en esta época. El insomnio, sí. Y diré también de la frecuencia con la que se habla de los sueños en las consultas que se están recibiendo. Sueños que debemos buscar no solo en la serie de formaciones del inconsciente, sino sueños que son ellos mismos expresión del sufrimiento de los sujetos. Los llamados ataques de pánico, estados de ansiedad que subsumen al sujeto en el sentimiento desesperante de la muerte próxima y que lleva a algunos a un encierro casi impenetrable. Para otros, se trata de un no querer saber y consecuentemente la exposición a situaciones de alto riesgo. La virtualidad es el recurso al que casi todos echan mano, por necesidad, por imposición, también por elección. Sin embargo, no suple, lo sabemos, el encuentro de los cuerpos. Las reacciones frente a esto son diversas, tantas como sujetos hay. Y ello no es sin relación
a lo propio de cada sujeto y también a sus condiciones familiares, sociales, laborales. Para algunos, la pandemia ha sido un freno a la deriva de un hacer sin límites, y con ello cierto apaciguamiento de su malestar se ha producido. Para otros, muchos, la mayoría diría, ha significado la imposibilidad de hacer lazos, o bien sostener los ya existentes. Para concluir, los sujetos buscan la felicidad. No dejan de hacerlo, dice Freud en su texto El malestar en la cultura. Un texto que me parece esencial y atemporal, digamos. Pero en el trayecto de la vida, dice Freud, hay tres fuentes de sufrimiento que lo esperan. Primero, la supremacía de la naturaleza. 2, la caducidad del propio cuerpo. 3, la insuficiencia de nuestros métodos para regular las relaciones humanas en la familia, la sociedad, el Estado, y agrego, la pareja. El psicoanálisis no promete la felicidad, no promueve ideales de felicidad, solo apunta a que cada sujeto encuentre sus formas de arreglo sintomáticos que le permitan vivir mejor, o si ustedes prefieren, que le permitan vivir menos mal. Bueno, hasta aquí y paso la palabra a Jorge Acer. Bueno, muchas gracias. El título de este simposio es La incidencia clínica del psicoanálisis en tiempos de pandemia. Y la pregunta principal sería, ¿qué incidencias clínicas tiene el psicoanálisis en este contexto, ¿no? Creo que quienes me acompañan, tanto Eugenia como Antonia, han desarrollado perspectivas del psicoanálisis que son fundamentales para este contexto y para cualquiera, haciendo alusión cada una de ellas en sus trabajos en cuestiones fundamentales para el psicoanálisis y que nos lleva a una primera respuesta de la pregunta que nos estamos haciendo, ¿qué incidencia clínica? Y que tiene que ver con la escucha a la singularidad. Por eso, como una primera respuesta, podríamos decir que en un contexto de emergencia que plantea medidas sanitarias extremas, el psicoanálisis puede facilitar un dispositivo para subjetivar los efectos que estas medidas provocan en cada persona, y que para hacerlo es necesario poner aquello que llamamos deseo del analista al servicio de las condiciones de un tiempo de crisis. Como lo explicaba bien Antonia, es un tiempo de crisis es un tiempo que tiene determinadas condiciones. Estas condiciones muchas veces exigen la flexibilidad de los dispositivos con los que contamos los analistas. Yo creo, y es mi opinión, después en la conversación con ustedes se puede fundamentar, lo puedo fundamentar, que cuando Lacan comprometía a los analistas a unir su horizonte con la subjetividad de su época, que es una cita de Lacan que tomó Eugenia y a la que también hizo referencia Antonia, es de 1953, Lacan no se refería a que seamos intelectuales que desde el consultorio estudian el paso de la historia, sino a que seamos parte de la historia. La pandemia que hoy azota al mundo es la historia que nos reclama ocupando el primer lugar que tenemos en el tejido social, que es la de ser aquellos que permiten darle palabra a la angustia, al miedo, al dolor, a lo que no se entiende pero afecta, a lo que no se sabe pero molesta. Darle palabra, pero no cualquier palabra, sino la palabra justa, la que está hecha a medida de cada uno, la que cuando finalmente alguien puede encontrar, cuando esa palabra se dice, cuando uno se escucha
diciendo esa palabra, suspira. Es como, era esto, lo encontré. Esa palabra, que es la de cada uno, necesita un tiempo y un espacio para que pueda ser encontrada o inventada. Un psicoanalista brinda ese tiempo y crea ese espacio. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué incidencia clínica tiene el psicoanálisis en este contexto? Lo primero es ponernos al servicio de la forma singular que tiene cada sujeto de enfrentar o soportar o asimilar este momento de crisis, que a esta altura no es solamente una crisis sanitaria, es una crisis económica, es política, para algunos es religiosa, etc. Ponernos al servicio de la forma singular que tiene este momento para cada sujeto es abrir los oídos para escuchar y entender qué quiere decir pandemia para cada uno, qué significa cuarentena para este sujeto o para el otro, qué significa aislamiento social para este o para aquel. Algo de esto dijeron tanto Eugenia como Antonia, es decir, cada sujeto viene a la consulta trayendo, lo voy a decir en estos términos, las palabras con las que la época nombra un malestar, pero estas palabras que los sujetos extraen del discurso social, de la radio, del discurso de la medicina, de la televisión, de lo que escuchan en los amigos, etc., esta palabra significa algo distinto para cada uno. Y no es que el sujeto ya sabe lo que significa. Eso es lo que hay que hacer hablar. Entiendo que este rol es una posibilidad que el psicoanálisis puede brindarle al mundo, porque cada una de esas palabras, entonces, tienen un efecto singular en el modo en el que golpea el cuerpo de cada sujeto. Entonces, son palabras que hay que hacer hablar en singular, para que los sujetos no caigan en dos respuestas muy habituales frente a las crisis. Una es la negación y la otra es el pánico. Por supuesto que cuando la pandemia termine, el mundo va a ser otro en algunos aspectos y ya habrá tiempo para poder interpretar esos cambios en general. Va a ser seguramente fascinante. Mientras tanto, podemos actuar sobre la emergencia y podemos, los psicoanalistas, unirnos al tejido social de muchas maneras. Eugenia y Antonia hablaron de algunas de ellas. Justamente una de esas maneras es el trabajo clínico que hacemos en un consultorio, en un hospital, en una red. No importa el espacio físico, sino cómo orientamos ese trabajo. Generalmente orientamos ese trabajo enmarcados en un dispositivo que heredamos de Freud y que tiene ciertas características que Freud explicó y reunió en sus famosos escritos técnicos de 1912. Un conjunto de textos formados por consejos al médico, la iniciación del tratamiento, dinámica de la transferencia, etc. Aunque algunos analistas que siguieron a Freud hayan hecho de esas condiciones del tratamiento que Freud dice que son las que a él le quedan mejor, un conjunto de reglas estandarizadas para la práctica clínica, lo que Freud dejó claro es que en el dispositivo psicoanalítico que él creó solo hay dos leyes o reglas fijas. Una es para el paciente y es la asociación libre, es decir, que hable libremente de lo que se le venga a la mente. Y la otra es para el psicoanalista y se llama principio de abstinencia, que indica que el psicoanalista, para ocupar su función, necesita dejar de lado su propia subjetividad. Todo lo demás, el uso del diván, el tiempo, las notas, el pago, la frecuencia, el saludo, etc., queda librado a la lógica de cada caso. Se hace a medida, según convenga a cada paciente. A eso llamamos habitualmente caso por caso o uno por uno.
Lacan toma la perspectiva freudiana y la toma en varios de sus trabajos, esta perspectiva de entender el dispositivo analítico a partir de dos reglas fundamentales y a partir de allí diseñar un dispositivo que se adapta a cada caso. Pero uno de sus trabajos fundamentales para trabajar el tema es, en 1958, un texto que se llama La dirección de la cura y los principios de su poder. De allí viene la palabra principios que tomó Eugenia para el desarrollo de su exposición. Los analistas, en nuestra práctica, tenemos principios. Esos principios, Lacan los orienta en aquel texto a partir de tres perspectivas de la clínica. Él les va a llamar táctica, estrategia y política. Y explica que mientras la política del psicoanalista esté orientada por los principios de la práctica, la estrategia, que es la transferencia, y la táctica, que es la interpretación, son libres y variables según el caso. Es por eso que podemos decir que mientras la política esté clara en sus principios fundamentales, no hay contraindicaciones para el tratamiento psicoanalítico, como decía Antonia anteriormente. Y por ejemplo ahora, frente a las medidas del aislamiento social, las sesiones por teléfono, Zoom, Skype u otros sistemas se volvieron mucho más comunes. Antes eran excepciones en casos muy puntuales. Ahora, y seguramente mientras duren las medidas restrictivas de encuentro, este tipo de práctica clínica a distancia se ha vuelto mucho más habitual. Sucede que un psicoanalista funciona como un operador sensible y flexible a las condiciones absolutamente singulares de cada paciente en cada tiempo que le toca vivir. Si hoy es el aislamiento social, habrá que hacer algo con eso. Y en este punto, el analista se acerca un poco al artista, aquel que con lo que hay inventa algo nuevo. Ser un poco artista ante las crisis es una buena perspectiva. No hay dos artistas iguales. Ninguna obra de arte es la misma. Es cada vez una invención diferente. Recuerdo las palabras de Fernando Pessoa cuando decía hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. Esta proximidad entre el arte y el psicoanálisis, esta flexibilidad del analista como un objeto disponible para ser usado según convenga el caso, permite entender entonces por qué decimos que el psicoanálisis es un dispositivo que se adapta a las condiciones de los tiempos y que no tiene muchas contraindicaciones. Así lo escribe Jacques Alain Miller en 1997, dice: el objeto psicoanalista es asombrosamente versátil, disponible, multifuncional, si puedo decirlo. Si el psicoanalista sabe ser objeto, no querer nada a priori por el bien del otro, no tener prejuicios en cuanto al buen uso que se puede hacer de él, ve el registro de las contraindicaciones reducirse asombrosamente hasta el punto de que la contraindicación se decide entonces caso por caso. Hasta ahí es la cita que les digo de Jacques Alain Miller. Para terminar, me gustaría ubicar un poco esta cuestión de la pandemia como un acontecimiento social que nos toca a todos, a nuestra cultura, a nuestra vida en comunidad, a nuestros estilos de vida. En 1913, durante unas vacaciones en el norte de Italia, Sigmund Freud salió a caminar con dos amigos. Uno de ellos, el poeta, Freud dice uno era poeta, justamente es el que era poeta, mientras caminaban, se lamentaba de no poder disfrutar del paisaje, ya que toda la belleza de ese paisaje
se marchitaría en unos pocos meses cuando llegara el invierno. Entonces Freud trataba de convencerlo de lo contrario, que justamente por eso, porque eso se iba prontamente a marchitar y ese paisaje iba a cambiar, había que disfrutarlo plenamente ahora. Freud se da cuenta de que no podía convencer a su amigo de eso, de que su amigo, mientras seguían paseando, permanecía con ese sentimiento melancólico. Y entonces escribe, cito a Freud: inferí la injerencia de un fuerte factor afectivo que le estaba enturbiando el juicio. Tiene que haber sido la revuelta anímica contra el duelo. En aquel momento aún faltaban 2 años para que Freud publicara uno de sus textos que se llama De guerra y de muerte, y 4 años todavía para que publicara otro texto que se llama Duelo y melancolía. Pero evidentemente el escrito breve que les estoy citando, que se llama La transitoriedad y que Freud presenta en la Sociedad Goethe de Berlín, recoge la anécdota que acabamos de contar a partir de la luz de aquellas perspectivas que Freud va a desarrollar en todos esos años que van de 1914 a 1918, y que es justamente el periodo que duró la Primera Guerra Mundial, periodo que Freud vivió muy de cerca. Y el periodo también en el que se produjo la gripe española, la epidemia que azotó a Europa en aquel momento. Les cuento entonces el final de la historia de la caminata de Freud con sus amigos. Lo leo. La conversación con el poeta tuvo lugar en el verano anterior a la guerra. Un año después estalló la guerra y robó al mundo sus bellezas. Quebrantó también el orgullo que sentíamos por los logros de nuestra cultura, nuestro respeto hacia tantos pensadores y artistas, nuestra esperanza en que finalmente superaríamos las diferencias entre los pueblos y las razas. Ensució la majestuosa imparcialidad de nuestra ciencia, puso al descubierto nuestra vida pulsional en su desnudez. Nos arrebató harto de lo que habíamos amado y nos mostró la caducidad de muchas cosas que habíamos juzgado permanentes. Entonces, Freud advierte que quienes renuncian a disfrutar de algo porque lo apreciado no acredita perdurabilidad, se encuentran simplemente en un estado de duelo por una pérdida. Pero no bien el duelo aclare o las crisis pasen, esos momentos se terminan. Y agrega: con solo se supere el duelo, se aprobará que nuestro alto aprecio por los bienes de la cultura no ha sufrido menoscabo por la experiencia de su fragilidad. Lo construiremos todo de nuevo, todo lo que la guerra ha destruido, y quizás sobre fundamentos más sólidos.